Estamos preparados para enfrentar esta situación del coronavirus. ¿Usted evaluaría medidas extraordinarias, por ejemplo, cancelar la conferencia matutina o definitivamente no pasaría? No, brincos dieran lo del coronavirus, eso de que no se puede uno abrazar. Hay que abrazarse, no pasa nada, o sea, esto va a seguir, va a propagarse más porque ya vienen las elecciones. Seguimos teniendo los mismos casos, afortunadamente no hay pérdida de vidas humanas. ¿No se está ocultando información a la población? No, no somos nosotros conservadores. Y justamente ahí es donde identificamos que no reúne las características para ser considerado una emergencia. Hay festivales como el Vive Latino de esta misma semana que ya dije que no es indispensable en este momento hacer cancelación. Y entonces la duda es, si llegara a ser portador y va a las zonas, como usted mencionaba, de alta marginación, ¿podría contagiar de alguna manera o no como portador? La fuerza del presidente es moral, no es una fuerza de contagio. Buenas. El escudo protector, el detente. ¿Saben lo que es el detente, verdad? Detente, enemigo, que el corazón de Jesús está conmigo. Estamos pendientes sobre la pandemia. Hay un plan, una estrategia, lo tengo que estar recordando. Presentamos a un personaje, a la heroína Susana Distancia. Susana Distancia nos enseña cuál es nuestro espacio. Bienvenido. Una foto. No dejen de salir, todavía estamos en la primera fase. Ya yo les voy a decir cuándo no salgan. Sigan llevando a la familia a comer, a los restaurantes, a las fondas, porque eso es fortalecer la economía familiar, la economía popular. Está cumpliendo con el protocolo donde se dice que máximo 50 personas. Aquí ya vemos más o menos 90, 100. ¿Qué medida va a tomar en este sentido? La verdad que lo del máximo de 50 personas todavía mañana se va a definir, porque en concentraciones se acordó que no fuesen mayores de 5,000. Quiero hacer una propuesta sobre el saludo. Okay. ¿Cómo sería? Tocando el corazón. Y hago un llamado para que cuidemos en nuestras familias a los adultos mayores. Yo voy a estar pendiente, como siempre. No somos todólogos, sabelotodos. De todas maneras, estoy pendiente, dedicado de tiempo completo, 16 horas diarias y no las 24, 16, porque estoy durmiendo bien. Dedico mi tiempo también a descansar y me mantengo muy bien. Que todavía no les llegan los implementos necesarios para afrontar. ¿Ustedes creen que se trata de una real falta de insumos? Las dos cosas. Faltan insumos y aprovechan líderes para alentar estos movimientos. Miren cómo estamos, en qué situación. Entonces, ahí hice un video, entonces me acusan, ¿no?, de que cómo voy a ir a un restaurante, a una fonda. Yo les diría, ¿por qué no ir si no está prohibido? ¿Quiénes están contagiados ahorita? Bueno, seguramente hay mucha gente que de los 40 personas, algunos son padres de familia, sí. La mayoría son gente acomodada,
¿Sí lo saben o no? Si ustedes son ricos, tienen en riesgo. Si ustedes son pobres, no. Los pobres estamos inmunes. De acuerdo a nuestros técnicos, especialistas, científicos, el 19 de abril vamos a poder salir de la gravedad. Más o menos. ¿Qué dijiste? A ver, ven aquí. Empieza el 23 de marzo, termina el 19 de abril. ¿Qué esperamos que resulte de ello? Desafortunadamente no que pare el peligro o pare el riesgo. La fase 3 se va a dar. No hay duda que la fase 3... de seguridad social más importante que tenemos. La familia es más importante que el ISSSTE, que el seguro, que el INSABI, que el gobierno. Ni en el aeropuerto. El que llegue a verme en el aeropuerto es porque lo mandaron mis adversarios. Gracias. ¿Cuáles son los requisitos para que las personas tengan acceso a esta incapacidad? Tener los síntomas relacionados con coronavirus. Toda persona que tenga fiebre, cefalea, ¿cuáles son las otras? México necesita a un estadista y no a un payaso, que es lo que está representando Andrés Manuel López Obrador. Sensibilidad de los gobernantes. Autorizaron esos ventiladores para producir energía eólica. Miren cómo afectan el paisaje, la imagen natural. ¿Cómo se atrevieron a dar permiso para instalar estos ventiladores? Ahora vamos a tomar la temperatura. Vamos a tomar la temperatura. Es que es un protocolo de la mesa. Por favor. No se lo tomaron. Gracias. ¿Por qué no obedece las indicaciones del personal de salud, señor? No voy a caer en provocación, y tú eres un provocador. Bueno, pues usted pone en riesgo a la población. Usted es el presidente y no da el buen ejemplo. Un provocador. En México son 848 casos confirmados de COVID-19. Además, hay 2.623 casos sospechosos y 4.341 negativos confirmados. Hasta el momento, lamentablemente han fallecido 16 personas por el COVID-19. La buena noticia es que el 4% ya se han recuperado. Recuerda seguir las medidas de higiene y prevención. Y sobre todo, quédate en casa. Saludo, no te bajes. Saludo, no te bajes. Ya recibí tu carta. A la mamá del Chapo. Mañana. ¿Es verdad eso? ¿Con qué motivo lo hizo, presidente? Mañana, levántese temprano. Cuestionan que el jefe del Ejecutivo Federal no sería como lo más correcto que tuviera tal vez ese tipo de actitudes. Pero eso son otras cosas. O sea, es la hipocresía del conservadurismo. Yo me reúno con la señora, la saludo, y hubo un gobierno conservador que negoció con el hijo de la señora. Me cuesta mucho, llevo décadas saludando y abrazando y besando a mis amigos, amigas, a mis semejantes, porque amor con amor se paga. Cuando salgamos de esto, que vamos a salir, voy a convocar a abrazos y a besos y a todas las plazas públicas a celebrar. Nada. Ok, permítame. Muchas gracias. ¿Cuánto? Bienvenido. 35-6. Venga. Tómala. Amigas, amigos de Tlaxiaco, regresamos para ahora sí inaugurar este hospital IMSS Bienestar, completamente equipado. Por eso vamos a salir fortalecidos. O sea que nos vino esto como anillo al dedo
para afianzar el propósito de la transformación. Sabemos con todo el respeto que merecen las autoridades, aquí no se hacen pruebas como en primer mundo, por eso los números de aquí son tan bajos, y eso lo sabemos. Y no hay nada que esconder entre nosotros, porque todos, al ser médicos, sabemos cómo se maneja el sistema de salud aquí. Al ser trabajadores de la salud, sabemos cómo se maneja. Podemos tener el hospital, los equipos, pero el alma de este hospital, como de toda actividad, son los trabajadores. En este caso, las trabajadoras y los trabajadores de la salud. ¿Alguna recomendación ahora que se están presentando las lluvias? ¿Qué recomiendo contra la lluvia? Pues nada más usar un paraguas para no mojarse, ¿no? Y hoy enfrentamos una epidemia de COVID con estos estragos prolongados de la mala alimentación. E insisto, la mala alimentación no es un fenómeno que dependa solamente de la voluntad de los individuos. Equivocadamente a veces se le atribuye una responsabilidad al individuo sobre lo que come y cómo se alimenta. Explico que desde antes de la aparición del coronavirus ya habíamos recorrido 80 hospitales del IMSS Bienestar en zonas marginadas de 19 estados de la República y habíamos tomado la decisión de superar el estado ruinoso en el que nos dejaron el sistema de salud pública. Que tenía el diagnóstico, su obligación era poner al personal en cuarentena. ¿Y qué hicieron? Que cambiaron el diagnóstico. Eso no se vale, ¿verdad? Pero las rayitas que marcaron ahí en el piso, ¿usted cree que el niño va a brincar de ahí? Claro que va, por supuesto que va a brincar. Sabemos que venimos en condición. No nos quieren tratar como niños, la mayoría somos médicos, enfermeras o personal de la salud. Y ahora en ese sentido, al personal de intendencia, hoy nos sufrió una compañera que le negaron el equipo. Si tú dices, tú simplemente, así la van a hacer ustedes. No se vale, que es el personal que está más expuesto y que deberían tener todos los recursos de protección, traje, mascarillas y todo. Están demostrando muchos empresarios su humanismo, su dimensión social. Esta crisis es pasajera, transitoria. Pronto regresará la normalidad. Venceremos al coronavirus, reactivaremos la economía y México seguirá de pie, mostrando al mundo su gloria y su grandeza. Ánimo, pues, que como decía el presidente Juárez, aquel que no espera vencer, ya está vencido. No son tiempos para la depresión, sino para la entereza. Óyeme, en la televisión están diciendo el mero chingón, váyase, que venciares y que la puta madre. Porque hijo de su puta madre, ¿por qué no nos lo dice en la cara? Para que te dé 1 kilo de frijol, 1 kilo de maíz y te vayas a comer. A la casa, bien Sí, exactamente. Sí estamos asustados, pero ¿quién chingados te va a mantener? ¿Quién me va a mantener? Hay quienes, por ejemplo, me piden no cobren los impuestos a las empresas. Imagínense si suspendemos el pago de impuestos, aún no cancelando el pago, no condonando el pago, sino posponiéndolo, nos quedamos sin ingresos. ¿Y cómo vamos a darle a los pobres? Es optar entre inconvenientes. ¿A quién ayudamos? Quisiera saber, puntualizar, se lo pidió el presidente. Estas cosas llevamos analizándolas 3 meses.
No nos la tiene que pedir nadie. Estamos analizando todo esto, todos los escenarios de la vida pública se analizan en los grupos técnicos. Pero pareciera que fue un traje a la medida de los proyectos emblemáticos de este gobierno, ¿no? Bueno, es lo que indica ahí, lo que indica es la proveeduría de estas tres obras que se mencionan. Tal cual. A los pobres siempre los tendréis con vosotros. Dice Jesús, yo estaré siempre con vosotros, en los pobres, presente en ellos. De emergencia sanitaria, tengo facultad para eso, legalmente, y también porque los partidos políticos son entidades de interés público. Vamos a poner aquí en pantalla quién es quién. Ponemos aquí en la pantalla quién está dispuesto a aportar la mitad de su presupuesto, quién lo va a hacer en efectivo y quién lo va a hacer en especie a la beneficencia. Va a emerger una sociedad mucho más solidaria y va a emerger un nuevo fortalecimiento de la familia, las que sobrevivan. No, que de parte es el 12% de lo que sí tenemos registrados como COVID. 8 veces de lo que se ve, la epidemia es 8 veces más grande. Una multiplicación que me permite decir, por cada caso confirmado de COVID, cuántos hay en la población que no vi, porque no llegaron a la consulta, etcétera. Y son finalmente estos, aquí está la suma, 26.519 casos. Tan tan. Con los 15 grandes empresarios, las 15 grandes corporaciones que le deben a la hacienda pública y que tienen para pagar. 15 que deben, incluidos multas y recargos, 50,000 millones de pesos. Si nos pagaran esos 50,000 millones, en vez de 1 millón de créditos a pequeños negocios, serían 3 millones de créditos. Hago el compromiso de que ese dinero sería para las pymes, pequeños negocios, tanto de la economía formal como de la economía informal. Sería una contribución extraordinaria del Consejo Coordinador Empresarial. Nos estamos portando bien, muy bien, requete bien, porque se están acatando las recomendaciones. Tenemos información de que se ha reducido considerablemente la movilidad. Pero usted la veo muy molesta, señor. Porque no estoy de acuerdo en lo que están haciendo. Quiere arriesgar la vida. Sí, de algo tiene que morir uno. Va a morir. Exactamente. Pero esto va a ser temporal y vamos a seguir extrayendo petróleo, cuidando también nuestras reservas, porque se ha aumentado la producción y se han incrementado las reservas en México en el tiempo que llevamos, y buscando también la generación de opciones con energías alternativas
no apostar todo al petróleo, que es un bien, que es un producto no renovable y que tenemos que dejar para las nuevas generaciones. Y resistimos. El presidente Trump me empezó a leer los nombres de todos los países que habían aceptado y dice, solo México no aceptó. Y ya le expliqué el porqué. Y le hice la propuesta, que afortunadamente la aceptó, con esta compensación de parte de ellos, de los 350,000 barriles. Primero nos pedían 400, luego 350,000. Su planteamiento, cuando le dije que eran 100,000 y no podíamos más, él muy generosamente me expresó que ellos iban a ayudarnos con los 250,000. No es optimismo, sino es el devenir de la humanidad y de la historia de nuestro país. Lo hemos hecho. Yo repasaba hace unos días, como al principio, en 1803, pienso, la peste nos dejó diezmados y sin embargo aquí estamos. Andrés Manuel, vimos tu discurso, esperábamos algo diferente, esperábamos algo. Planteas que Dos Bocas es un proyecto que generará 20,000 empleos y el Tren Maya 100,000. Las MIPYMES generamos 41 millones de empleos. ¿Por qué no consideras invertir mejor esos recursos ayudando a salvar empleos que ya existen? Entonces déjenles cuento cómo está el desvergue aquí en Tijuana. Hay 2 hospitales del IMSS, 2 regionales grandes, mejor dicho. Los 2 están llenos. Desde el lunes no hay tubos libres. O sea, ya no hay ventiladores y pobrecito si caes en insuficiencia respiratoria. Del viernes que habían así como 15 o 17 casos en el hospital, para el lunes ya estaba todo lleno, el tercer piso, que era el área que estaba designado para recibir a los pacientes COVID. Hoy miércoles, el tercer piso, el anexo del cuarto piso, urgencias pediátricas, quitaron las urgencias pediátricas para poner las urgencias de adultos, que son COVID, urgencias adultos también, COVID, llenos en todas partes. Entonces, por un lado, un putero de pacientes, todos como neumonía típica, porque pues no se están haciendo las pruebas. Hay un contagiadero en el hospital. Me confirmó el día de hoy la epidemióloga que son 14 trabajadores del hospital que salieron positivos y pues se sospecha que se enfermaron en el hospital. Chingos de pacientes que llevaban tiempo hospitalizados por otra razón y que no habían salido, también COVID. Entonces lo agarraron del hospital o de sus visitas, de donde quiera. No hay dónde ponerlos. Acaba de publicar en el Facebook mi amigo el doctor Faustino Rubalcaba de la Clínica 20 del Seguro Social en Tijuana. Y dice así: llamada de auxilio del personal médico de Tijuana a la comunidad. En nombre de todos mis compañeros de la Clínica número 20 del IMSS, aquí en Tijuana, me atrevo a molestarlos para pedir auxilio, en mayúsculas, auxilio.
Quisiera que por medio de sus redes sociales le informaran a la ciudadanía que esto ya nos rebasó. Ya no podemos más. La clínica número 20, además de otros 2 hospitales, están destinados como clínicas de concentración COVID-19. Y, como se viene diciendo desde que inició todo esto, no contamos con el equipo y material para poder protegernos. Lo que estamos utilizando son equipos comprados de nuestra propia bolsa. Imagínense nada más. Estamos invirtiendo. Agradecemos mucho a los integrantes del sector privado en la salud, los dueños de hospitales y también, como aquí se dijo, pero es importante subrayarlo, mandar desde Palacio Nacional un reconocimiento a todos los integrantes del sector salud, tanto del sector público como del sector privado, a los trabajadores, a los camilleros, a las enfermeras, enfermeros, a los médicos, a los especialistas. No se podría lograr nada sin los trabajadores de la salud. Por eso nuestro reconocimiento y el llamado respetuoso a toda la población para cuidar al personal de salud, respetarlo, quererlo, todos. Si no hemos necesitado un servicio médico, lo vamos a necesitar siempre. A lo largo de nuestra vida se requiere del apoyo de una enfermera, de un médico. Tenemos que respetarlos, reconocerlos, apoyarlos. Tenemos que ser siempre y ahora más que nunca solidarios, fraternos, humanos. Hola, indiscutiblemente lo que se dice es una gran verdad. Yo estoy trabajando con equipo que compré yo misma, N95 y careta, eso es todo. Con un recién nacido potencialmente infectado de COVID-19, hijo de madre que está en la UCI, en la Clínica 1 del Seguro Social en Tijuana. ¿Qué les ofrezco a los conservadores? Con todo respeto, para que sea el pueblo de manera pacífica el que decida. Les ofrezco adelantar la fecha, que la revocación del mandato no sea hasta el 22, que la hagamos aprovechando que van a haber las elecciones el mismo día. Es una tarjeta adicional. Se va a votar por diputados, por autoridades locales, por gobernadores, porque van a haber cambios en los estados, y una boleta. ¿Quieres que continúe el presidente o que renuncie? Y podemos hacer el cambio a la Constitución. Váyanse os digo respetuosamente, con todo cariño, no dejen de hacer lo que hace Hugo y algunos del sector salud. Váyanse a comer una torta, una guajolota con atole. Bueno, adiós.
sí me siento desesperada. Vengo aquí al servicio de urgencias, soy muy fuerte, tengo un carácter a lo mejor muy fuerte, pero a mí sí me da tristeza cada que entro al hospital y sé que puedo llevarme algo, puedo infectar a mi familia. Discúlpenme las lágrimas. ¿Quién aquí no tiene miedo? Todos tenemos miedo, todos. Es el mensaje desesperado de enfermeros y enfermeras del Hospital de Especialidad de San José del Seguro Social en Puebla. Ellos se unieron para exigir a las autoridades hospitalarias el equipo necesario para realizar su trabajo. Que nos den los insumos suficientes para que nosotros también tenemos familia, tenemos hijos, ¿sí? Que se cumplen todos los protocolos. Yo creo que los jefaturas no saben ni qué pasa con ellos, ¿no? Este grupo de trabajadores de la salud explicó que los cubrebocas y guantes que portan los han comprado con su dinero y nunca les han entregado los kits con el material necesario para evitar contagiarse o infectar a otros pacientes. También hablaron de los diagnósticos. Y desde que hemos estado en esta contingencia no nos han dado el material, De verdad, este material que todos tenemos los hemos comprado, no nos los dan, en verdad. Entonces es una desesperación. Este piso que está ahí se preparó como prueba piloto para bajar pacientes confirmados, no sospechosos. Entonces bajaron uno, pero no está preparada el lugar. Entonces le faltan muchas cosas. Y de esto nuestros jefes hemos estado hablando 2-3 semanas ya con ellos y no nos han resuelto nada. Los cambios de diagnósticos que están diciendo que mueren por neumonía atípica, ¿no? Para que su voz fuera escuchada, solicitaron la presencia del equipo de Imagen Televisión Puebla. Tras realizar la labor periodística, fuimos interceptados por personal de la dirección del hospital, quienes nos indicaron que debíamos acudir al auditorio. De aquí no nos vamos a mover, no vienen a dar la cara y queremos que vamos a ir a la dirección. Vamos a la dirección para que vaya la reportera, por favor. Vamos a la dirección. Son los ingenieros los que están aquí con nosotros, se están poniendo al brinco. Sin embargo, un grupo de guardias de seguridad golpeó a nuestro camarógrafo. Ya hablamos ayer de cómo ahora se están valiendo de los más famosos. Saliendo de aquí ayer, Jesús me entrega la lista de los que tienen más seguidores en Twitter. La Jornada Nacional de Sana Distancia permanecerá vigente hasta el 30 de mayo, pero en los municipios de baja o nula transmisión, las medidas de seguridad sanitaria permanecerían hasta el 17 de mayo. No han logrado su propósito de desprestigiar a nuestro país y desprestigiar al gobierno. Si no se tuvieran buenos resultados, imagínense la mala fama de nuestro país en el extranjero. En circunstancias normales hay simulación, reina la hipocresía, pero son tiempos de definición los que estamos viviendo, por eso son tiempos interesantes. Entonces van a quedar cosas muy buenas después de esta crisis sanitaria, muy buenas. Hoy hablábamos en la mañana, más que no es el momento, pero ¿qué lección nos deja esta epidemia? Entre muchas otras. Ojalá y Hugo y sociólogos, antropólogos, politólogos, economistas hagan una puntualización de todas las lecciones que nos está dejando esta epidemia, porque hay muchas cosas buenas. Hablábamos hoy de una lección, de la importancia de comer bien. En la Coparmex estamos planteando la importancia de que se instituya en México el salario solidario. ¿Qué significa? Que en esta etapa de contingencia, donde muchas empresas tienen que mantenerse cerradas, haya un apoyo del gobierno federal para que el salario de los trabajadores no sea disminuido.
y más aún, para que los patrones no se vean en la necesidad de recortar los puestos de trabajo. Lo que estamos planteando es que, sobre todo los trabajadores que ganan de 1 a 3 salarios mínimos, el gobierno federal ponga la mitad del salario del trabajador que no está trabajando en ese momento y que la empresa ponga el otro 50%, de tal manera que el trabajador obtenga el 100% de su remuneración. Lo mismo estamos proponiendo en aquellos trabajadores que ganan de 3 a 10 salarios mínimos, pero en ese caso el apoyo del gobierno federal sería entre un 40 y un 31% de la remuneración del trabajador, de tal manera que ese trabajador mantenga entre un 80 y un 65% del total de su ingreso. Finalmente, en los trabajadores que tienen ingresos mayores de salarios mínimos, la aportación gubernamental sería entre el 26 y el 17% del salario, de tal manera que esos trabajadores conserven, incluso los que ganan una cantidad mayor, al menos el 50% de su remuneración. Ese es el apoyo más importante que tiene que dar el gobierno federal. Nos debe unir una sola causa: que más trabajadores mantengan su ingreso y que más trabajadores no se queden sin trabajo. Ahí está la propuesta, esperamos al Poder Ejecutivo. Como todas las noches, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, encabezó la conferencia sobre las cifras de contagios y fallecimientos por COVID-19 en México. Pero sus cifras y sus conferencias ya se volvieron irrelevantes. Es más, se lo decimos con todas sus palabras: ya no haga caso a Hugo López-Gatell. Gobernadores de distintas entidades desmintieron las cifras del subsecretario de Salud e incluso el propio López-Gatell se fue de bruces en una entrevista con el Wall Street Journal y aceptó sus falsedades. Pero vamos por parte. Dije desde el principio, bueno, se los transmití a los jefes de Estado del G20, de las 20 economías, los jefes de Estados de esos 20 países, les dije en una teleconferencia de que nosotros estábamos confiando toda la estrategia para enfrentar el coronavirus en especialistas, en médicos, en científicos, que los políticos, les dije, no éramos todólogos, sábelo todo. Por eso creo que se equivocó mi amigo Javier Alatorre anoche, que llamó a no hacerle caso a el doctor Hugo López-Gatell. Creo que fue una actitud no bien pensada, porque en este momento quiero aprovechar para agradecer de todo corazón el apoyo del presidente de la República, el licenciado López Obrador, a el país, el apoyo, y me siento muy privilegiado, honrado de que hoy se haya referido a mi persona en forma directa, pero lo tomo no como un apoyo a una persona de nombre Hugo López-Gatell, sino el apoyo a que la conducción de esta epidemia sea con bases científicas, con bases técnicas, con integridad y con este espíritu de unidad que es el que necesitamos. 6,6%, Argentina 5,7%, Brasil 5,3%, Ecuador 6,3%. Me quedo con México porque el editorial del Financial Times es brutal. Dice: la tragedia presidencial de México, es como lo titula la junta editorial del Financial Times, y una de las líneas señala, Fernando: la terrible catástrofe humanitaria de Venezuela es una clara advertencia de lo que otros 4 años y medio de López Obrador podrían hacerle a México. En esa dimensión es como está categorizando el Financial Times la situación. Y además dice otra cosa: está proponiendo que los políticos, los partidos, los gobernadores, los líderes empresariales hagan un plan B para salir de la crisis, para paliar, mitigar los efectos de la crisis, incluso interponer desafíos legales a algunas de las políticas de Andrés Manuel López Obrador, porque dice: el tiempo se agota y por lo que no ha hecho el presidente, la crisis va a ser una de las más profundas y más severas que van a registrar los países en el mundo. La medicina está incompleta y el Financial Times dice: el tiempo se agota, Fernando, miramos el reloj, comparémonos y entendamos qué es lo que está diciendo este editorial. Quiero en este
en esta oportunidad dirigirme al señor presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y pedirle que nos ayude. Presidente, no nos dejes solos en Michoacán, necesitamos de tu apoyo. Estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance. Usted dijo hace unos días que a los estados, a los gobiernos ya se les había enviado el dinero, que se envió dinero, que ya se habían enviado por un lado 10,000 millones y luego otro dijo que 15,000 millones. Déjenme precisar, primero, lo que mandaron para salud es solo lo que corresponde al segundo trimestre del año. Hoy domingo en el jardín de Palacio Nacional estoy de guardia en la cuarentena, haciéndole caso a Hugo López-Gatell y a los médicos científicos que nos están ayudando a conducir todo el plan para enfrentar con buenos resultados, sin muchos enfermos y desde luego sin perder vidas humanas, la pandemia del coronavirus. He estado viendo que reparten despensas. Eso no ayuda. Ayuda el que dejen sus balandronadas. Ayuda el que le tengan amor al prójimo. Ayuda el que no le hagan daño a nadie. Ayuda que no se sigan enfrentando y sacrificando. Ayuda que piensen en sus familias, sobre todo en sus madres, y en el sufrimiento que les provocan. El mayor número de créditos va para los pequeños empresarios. Creo que como 500,000. Sí, 500,000 entre 1 y 5. Pequeños empresarios. Sí. Ahí está, miren, 505,000. Y hay un registro. La Jornada Nacional de Sana Distancia es un paquete de medidas de seguridad sanitaria. Esto quiere decir las acciones que ha dispuesto la autoridad sanitaria federal para lograr disminuir los contagios de COVID. Y por eso se dispusieron 3 medidas. La suspensión temporal de las actividades académicas, las escuelas, en todos los niveles educativos, en los sectores público, social y privado, en todo el territorio nacional. Lo segundo es la suspensión temporal de actividades laborales del trabajo. Lo mismo en los sectores público, social y privado, en todo el territorio nacional. Y lo tercero es evitar que haya congregaciones, reuniones superiores a 50 personas, en plazas públicas, en la calle, en las playas, en los jardines. No hay cines, no hay teatros, no hay museos. Tenemos que suspender todas estas actividades en donde nos encontramos unos con otros para evitar los contagios. ¿Cuánto tiempo se dispuso que duraría la Jornada Nacional de Sana Distancia? Desde el 30 de marzo. Estaba planeado que terminara el 30 de abril, pero decidimos que se tiene que extender un mes más. La Jornada Nacional de Sana Distancia va a terminar el 30 de mayo. Ya sabemos, ¿sí?, que si no combatimos la obesidad, somos más vulnerables a epidemias, a enfermedades, y que tenemos que cuidar nuestra alimentación y que tenemos que llevar a cabo campañas de orientación nutricional. Esa era una demanda, me acuerdo, del finado Ríos. Siempre me insistía en eso, desde que estábamos en la oposición. El problema está en lo que comemos. Nosotros hemos insistido mucho en que la felicidad se logra
procurando que haya bienestar material y bienestar del alma. Es muy importante lo espiritual, que no solo de pan vive el hombre. En los últimos tiempos se le dio demasiada importancia a lo material. Ahora se están exaltando valores. Esto es lo más importante y perdurable. La cultura siempre nos ha salvado de todas las calamidades. Y ahora, en estos momentos, es evidente que vamos a salir adelante y tener muy presente la necesidad, a partir de esta experiencia, de fortalecer nuestros valores. Ahora más que nunca se necesita de la Constitución moral, Recordemos la cartilla moral de Alfonso Reyes. Entonces, es insistir mucho en la fortaleza moral de México, porque eso se había hecho a un lado, no se exaltaba. Tiene que quedar de manifiesto que solo siendo buenos podemos ser felices, y por eso dijimos que íbamos a iniciar una estrategia distinta. Y hablamos, hasta escribí un libro, de la economía moral, para esta nueva etapa. México es un país muy fuerte, y la fortaleza de México tiene que ver con nuestro pueblo, con la cultura, con las culturas. Entonces, vamos a salir. Lo indispensable no va a faltar. Apoyo para la mayoría del pueblo, sin endeudarnos. Este equipo va a estar de 6 a 7 todos los días hasta que se terminen de entregar los 2 millones de créditos. Y aquí diariamente se va a ir dando a conocer cuántos créditos se han otorgado, cuántos faltan, a quienes se les han entregado los créditos. Una norma, así como estamos hablando ahora de los créditos, así va a haber otra hora de la vivienda. O sea que vamos a tener trabajo, todo el día vamos a estar informando. A ver, ¿cómo van a estar los créditos del Infonavit? ¿Cómo van a estar los créditos de Efoviste? ¿Cómo van a estar los créditos que se van a entregar de manera directa a los más humildes para
ampliación, mejoramiento y construcción de vivienda. Sí, porque son pues otro millón de créditos, pero solo para vivienda. Los pacientes que vienen atrasados, y eso no es justo porque no nos pagan un contrato directo y no es posible que esto siga así. La verdad, me están diciendo acá, hagamos por cada, porque no va a venir, Es su responsabilidad el material que nosotros ir por él. ¿De qué sirve tanta humana y tanto premio de calidad? El premio es para ellos, ahorrarse el material es para ellos. Denos el material, lo que está llevando a sus familias. Le consultaba al principio, un Jair Bolsonaro, un López Obrador, ¿están atacando tarde o en su visión erróneamente a la pandemia? Sí, yo creo que la dejaron pastorear, le dieron demasiado ventaja, porque esta es una enfermedad que por lo menos en América Latina nos vino en avión. Pero ahora camina por las calles, anda en ómnibus y anda por todas partes. Tiene un grave, lo peor que tiene es la capacidad de difusión que tiene. Y ahí es donde está el peligro. Y por ahora no tenemos... Le preguntamos a 100 mexicanos, 5 respuestas en el tablero, trata de darme la más popular. Además de ver Netflix, menciona una actividad que haces todo el día en la cuarentena. Muy bien, respuesta número 1. Hablar de una buena noticia, el hecho de que ayer se decidió en Estados Unidos que va a entrar en vigor el Tratado de Libre Comercio de México, Estados Unidos, Canadá, a partir del día 1 de julio. Esta es una muy buena noticia. Pero quiero enmarcarla en todo lo que estamos haciendo en el plan para la reactivación económica, para el bienestar frente a la pandemia del coronavirus y a la crisis profunda del modelo neoliberal en el mundo. Como la apuesta nuestra, como lo que estamos haciendo es, vamos a decir, heterodoxo, no tiene que ver con las recetas
que se aplicaban antes y que insisten algunos en que sigamos llevando a la práctica. ¿En qué consisten estas recetas? Bueno, pues en endeudar al país, en rescatar a los de arriba. Ahora no es eso, nada que ver con ese pasado ominoso, toda esa triste historia del periodo neoliberal. No vamos hacia atrás, vamos hacia adelante. Y es un modelo nuevo, es economía moral. No olvidemos que nuestra sociedad es piramidal. La base, muchos pobres, luego clases medias y arriba una minoría. No quiero confrontar a los que tienen más posibilidades económicas. No todo el que tiene es malvado. Yo estoy en contra de la riqueza mala vida, yo estoy en contra de la corrupción, que se aclare bien esto. Pero también considero que en una crisis y en cualquier momento lo primero es apoyar a los más necesitados. Eso es lo más humano. Eso es lo que tiene que ver más con la justicia. Y los mexicanos nos caracterizamos por eso, por ser realmente fraternos. Todos los mexicanos, hasta los más ricos, son solidarios. Son muy pocos los que se obnubilan, los que se enajenan, los que piensan que el dinero lo es todo. Eso sí, yo ya fui a ver con otras vecinas y no nos dieron nada porque dicen que no están dando. Solamente nos guardemos en casa, pero que vamos a comer en casa. Lo poquito que tenemos lo vamos repartiendo, pero pues ya con día ya no alcanza. Por eso pedimos a la autoridad que nos apoye, así como pues cuando ellos piden así también la ayuda para quedar en el poder, pues también ahora que se puede uno, aunque yo no sea nosotros es lo que yo pido. Todos, pero dándole atención preferente, especial, a la gente más necesitada, a los más pobres. Eso es lo que distingue al nuevo gobierno. Ese es nuestro distintivo. Por el bien de todos, primero los pobres. Porque hasta los que tienen más posibilidades económicas se sienten bien cuando saben de que se vive en un país donde hay justicia, donde no se promueve la desigualdad económica y social. Así nos sentimos bien espiritualmente todos. Esto tiene que ver con nuestras creencias religiosas, pero también con las doctrinas filosóficas. Esto tiene que ver con creyentes y con no creyentes. El amor al prójimo, el amor a nuestros semejantes. Bueno. Tiene que ver con el agradecimiento que queremos dar a todo el personal médico, de enfermería y de las distintas áreas que hoy y durante varias semanas ya ha estado atendiendo a los enfermos de COVID-19. Y todos los días a las 6:30 de la tarde tomaremos este espacio para hacer este pequeñísimo homenaje. Me gusta mucho el modito de que se pongan de acuerdo y quieran imponernos sus planes. Si ya no es como antes. Antes
el poder económico y el poder político eran lo mismo, se alimentaban, se nutrían mutuamente. Ahora ya no. Ahora el gobierno representa a todos. Hay una separación entre el poder económico y el poder político. Entonces, ¿cómo que se hace un acuerdo y que ahora Hacienda lo avale? ¿Y que nosotros estamos aquí de floreros? ¿De adorno? No me parece inconveniente que algunas autoridades sanitarias estatales, incluida la Ciudad de México, recomienden el uso de cubrebocas. Como hemos dicho, es un auxiliar. Pero si por estar atentos al cubrebocas empezamos a reducir la atención de las otras medidas de mitigación masiva, pues estamos desviando la atención y estaríamos reduciendo las medidas más efectivas. Entonces, eso sí sería inconveniente. Exigimos comida. El gobierno nos dé. Alexis e Itzel Ortiz no se imaginaron la convocatoria que tendría su iniciativa de intercambiar juguetes por despensas, luego de que su mamá se quedó sin trabajo por la emergencia sanitaria. Bueno, ayer le contamos de este caso en Tijuana. Su mensaje hizo que decenas de personas les regalaran cientos de artículos. Ayer, de hecho, llegó más ayuda, al grado que ahora tienen de sobra y lo van a donar a familias que están en esa misma situación. Pero las buenas noticias no pararon ahí. Hubo una oferta de trabajo, sí, que me lo mandaron por mensaje. ¿Qué le dijeron? Que si te ocupaba trabajo. Eso que está sucediendo. Y eso nos está ayudando mucho, porque se redujo el contagio, se volvió horizontal, se aplastó la curva. No me pongo el cubrebocas porque no me lo recomienda Hugo. Le pregunté y él ya tiene toda una explicación sobre eso, que ya la ha dado, y pídansela. Entonces yo hago caso. Sí, nos vamos así. Eso sí, cuidándonos todos, lo que está haciendo la gente, lo que de veras es conmovedor. Es decir, una inmovilidad en México de el 55%, inmovilidad del 55%, sin medidas coercitivas, y la movilidad que existe, ese 45%, es porque acuérdense que hay actividades que no se detuvieron porque son indispensables y la gente sale también a conseguir lo básico, a eso se debe, pero la Ciudad de México, pero todo el país está haciendo caso, están cumpliendo y eso nos ayuda mucho, esa es la aportación. Y a mí me pidió el pueblo pues que yo cuidara el presupuesto, que yo me convirtiera pues en un guardián de los dineros del pueblo. ¿Este es el mayor desafío de su gobierno, el tema coronavirus? No, yo estoy preparado para enfrentar desafíos. Llevo años enfrentando adversidades. He enfrentado a la peor de las epidemias, a la corrupción de México, mejor dicho, la corrupción política.
enfrenté esa peste y la voy a desterrar. Soy Victoria, tengo 8 años y vivo en Mérida y quiero hacerle una pregunta. ¿Por qué se llama la enfermedad coronavirus? Gracias Victoria. El coronavirus se llama coronavirus porque cuando se ve al microscopio, para verlo se necesita un microscopio muy potente que llamamos microscopio electrónico. Y lo que se encuentra es que el virus tiene forma de una bolita que tiene piquitos, y esos piquitos se parecen a los piquitos que tienen las coronas o que solían tener las coronas que usaban reyes y otros monarcas en las edades antiguas. Hoy ya casi no se usan esas coronas, aunque existen. Pero como tiene esos piquitos, a alguien se le ocurrió ponerle el nombre de coronavirus. Gracias, Victoria. Ocupación de hospitales en el Valle de México hasta las 9 de la noche. Esta es la lista de los 17 hospitales que reportan no tener disponibilidad de camas para atender pacientes de COVID-19. Anoche le informamos que eran 21 hospitales, hoy la demanda bajó, aunque sigue siendo alta. Los que no han bajado son los 5 hospitales de alta especialidad. Hay también hospitales del ISSSTE, de los sistemas de salud de la Ciudad de México y del Estado de México. Y llama la atención que hoy ninguno del IMSS reportó saturación. El presidente López Obrador pidió temprano a la gente que no vaya a los hospitales que ya están saturados y revisen cuáles tienen cupo. Son 5 sitios donde ahora tenemos que dar mejor atención, más atención, los más afectados, vamos a decir: Ciudad de México, Cancún, Tabasco, Sinaloa y Tijuana. Necesitamos que vayan pronto al hospital y que sean atendidos. Aquí vamos a tener el pico de mayor afectación. Se calcula el 6 de mayo, dentro de una semana. Es porque el contagio inició en la ciudad antes que en otros sitios, según nos explican los técnicos, un mes antes. Entonces, ¿por qué digo esto? Para que no se vaya a pensar de que como no se tiene ahora una situación parecida a la de la ciudad, en Monterrey, en Guadalajara, en Campeche, en Hermosillo, nos confiemos y se relaje la disciplina y pensemos que ya no hay problema. Tenemos que continuar con las medidas de autocuidado, lo que estamos haciendo, el cuidarnos en familia, quedarnos en casa, salir solo para lo indispensable, sin medidas coercitivas. Hay países en donde no los dejan salir de sus domicilios. No puede salir solo un miembro de la familia 2 días a la semana. Esto a lo mejor no se sabe y no tiene caso hablar de eso. Ahora, nosotros en México, por el nivel de responsabilidad de nuestro pueblo, como lo está demostrando, no necesitamos ni lo haríamos
recurrir a medidas autoritarias. La democracia es el gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. Si no se tiene un pueblo responsable, informado, consciente, pues es difícil de que haya democracia. Entonces, por eso es no confiarnos, las medidas tienen que seguirse llevando a cabo en todo el país, es por el bien de todos. Es importante que sepa la gente que pueden ir a atenderse a esos hospitales, no solo los derechohabientes del ISSSTE, del seguro, sino la población sin seguridad social puede ir a esos hospitales privados con los que se firmó un acuerdo. Tienen disponibles más de 3,000 camas, desde luego para la atención de ciertos padecimientos, ciertas enfermedades que se procesan en el laboratorio porque tienen los síntomas de COVID resultan positivas al mismo. ¿Qué porcentaje? Un porcentaje que va cambiando semana a semana. Porcentaje de positividad. Yo lo sé, se lo voy a decir a continuación. Se lo estoy explicando de manera panorámica. Y quiero saber si ese número en concreto se ha modificado ahora que estamos... Dulce, sí. Desde la primera vez que presentamos aquí, no hay número, se lo estoy explicando, no es que haya un prenúmero. Se lo estoy explicando. De acuerdo a la frecuencia de consultas por enfermedad, antiguamente llamada tipo influenza, ahora enfermedad respiratoria aguda, que ocurren cada semana, se hace una estimación. Le voy a traer una tablita a usted y a todos mañana domingo, aquí trabajamos también el domingo, donde le voy a mostrar para cada una de las semanas, hasta la semana 16, que es 2 semanas atrás, en dónde vamos. ¿Por qué semana 16? Porque la vigilancia generalizada tiene cortes semanales y con el procesamiento tarda 2 semanas en tenerse el resultado de todo este procesamiento. No porque tarde el proceso en las oficinas federales, sino porque esto es la notificación de 26,000 unidades. Pero mañana se lo explico con todo detalle. ¿Los casos se pueden seguir multiplicando por 8 como había dicho al principio? Mañana se lo explico. Hoy no ponga esto en su nota, no ponga hay que multiplicar por 8 o por 30. Mañana se lo muestro a usted y a todos en detalle. Si se había modificado. No se preocupe, mañana se lo explico. Esto cambia cada semana. Cada semana cambia la proporción de personas que acuden a unidades de salud por síntomas parecidos a influenza o COVID. Cada semana cambia el porcentaje de aquellos que se les toman muestras y resultan positivos. Mañana domingo explicaremos, mañana es 3 de mayo, Día de los Albañiles, explicaremos la vigilancia centinela de enfermedad respiratoria nuevamente y con mucho gusto. Gracias. Usted queda pendiente. Mañana empezamos con usted. Váyase, que ya no esté rondando este virus en nuestro país y que si se quiere quedar, que ya no tenga ningún efecto para nuestra salud. Aquí está nuestra curva acumulada. Esta curva, tanto de casos nuevos por día, es por fecha de registro. La anterior era por fecha de inicio de los síntomas y por eso se ven diferencias en el patrón de ocurrencia por día. Y la acumulada con estos 23.471 que han sido registrados cada día y se van sumando. Y vemos aquí los últimos de ayer a hoy se registraron 1.383, lo que representa un aumento de 6.3% respecto a lo que había el día anterior. Y como le prometí a Dulce, pero supusimos que era de interés de todo. ¿Usted, Dulce, de qué medio es? De Reforma. Dulce Soto es de Reforma.
Entonces, interpretamos que Reforma está específicamente interesado en la vigilancia centinela. Creo que es útil que Reforma ahora sepa que esto es más amplio, pero... ¿Manda usted? Que es de hace 2 semanas esa cifra. No. Se nos acabó el tiempo. Apunten sus preguntas. Espero que Dulce haya recibido respuesta a lo que preguntó ayer. A usted nuevamente la dejamos sin la oportunidad de preguntar. Olvídense de la vigilancia centinela. Seguirá operando ahí en el fondo, pero ya no es procedente el uso de la vigilancia centinela como elemento principal de información para lo que interesa monitorear en la fase 3. Hay muchas razones técnicas, les comento 2. Una es la velocidad de ocurrencia de los casos y la cantidad de los casos es notablemente mayor en la fase 3 que en la fase 2. Esa es una razón. Y obviamente los tiempos de procesamiento dependen de la vigilancia generalizada en las 26,000 unidades que tienen cortes semanales con entrega de resultados por parte de los estados una semana después. No resulta práctico monitorear una fase 3 utilizando esto. El que le quiera seguir viendo, que lo vea, no pasa nada, pero no es nuestro elemento principal de trabajo. A estos les aplico el porcentaje de positividad y tengo los estimados COVID que no se notifican de manera directa y que son casos leves. Lo vuelvo a decir, que son casos leves, lo vuelvo a decir, que son los casos leves, que son quienes no se notifican al 100%. Y obtengo esta cifra, 104,562 casos mayormente leves, que se suman a los 20 y tantos mil que son mayormente graves, que informamos aquí todos los días. Gracias, señor Mencho, por la despensa que nos dio aquí en Tecalitlán. Gracias, señor Mencho, por esta bonita despensa que nos dio aquí a la Cámara de Tecalitlán. Gracias, señor Mencho, por la despensa que nos dio aquí en Tecalitlán. Muchas gracias, señor Mencho, por la despensa que nos dio aquí en esta colonia real de Minas, en Tecalitlán. Gracias, señor Mencho, por la despensa que nos dio aquí en Tecalitlán. Gracias, señor Mencho. Gracias, señor Mencho. Gracias, señor Mencho, por la ayuda que nos está dando. Gracias, señor Mencho, por el apoyo que nos dio aquí en Tecalitlán. Gracias, señor Mencho, por el apoyo que nos dio. Gracias, señor Mencho, por el apoyo que nos dio aquí en Tecalitlán. A veces calienta porque nos confunden. Por ejemplo, el Reforma y otros medios que nunca denunciaron el saqueo que se llevó a cabo durante el gobierno de Salinas. Ahora son paladines de la decencia y de la honestidad. No somos iguales. Nosotros llegamos aquí para limpiar de corrupción el gobierno, para desterrar la corrupción. En este caso, la Secretaría de la Función Pública tiene que hacer su trabajo, tiene que hacer la investigación y si resulta responsable esta persona, tiene que ser sancionado. Igual el funcionario que entregó este contrato. Pero lo que quiero destacar, lo que está en el fondo, es ese afán de querer debilitar a nuestro gobierno. Pero, como se diría antes, hoy me estaba yo acordando de las consignas cuando éramos estudiantes y marchábamos. Verdad que estaba yo viendo a Zoé, que pasábamos enfrente de lo que era Excelsior, una marcha. Prensa vendida, prensa vendida, prensa vendida.
Y luego pasábamos enfrente de un hotel de lujo y decíamos, ese hotel será hospital, ese hotel será hospital. Y ahora, la verdad que sí, ya son las residencias se están convirtiendo en hospitales y se está utilizando todos los espacios. Pero también lo otro que decíamos es, no está solo, no está solo, no está solo, no está solo. Bueno, hay... ¿Quiénes están de acuerdo que Andrés Manuel López Obrador ya es un traidor? Son las 3:30 de la tarde en el Hospital Regional 2 del IMSS en Cuapa, Alcaldía de Tlalpan. Es el área de ambulancias del hospital, transformada en el área de triaje para coronavirus. A la intemperie, los pacientes y sus familiares esperan turno para ser revisados por alguno de los 2 médicos que atienden el área. Arrastran un carrito, un aparato para medir la presión y otro para el pulso, además de un termómetro de mercurio. Aquí no hubo presupuesto para carpas o termómetros digitales, que no requieren el contacto con cada paciente. No hay lugar para la sana distancia ni para la separación de casos sospechosos. Hay por lo menos 12 pacientes esperando turno y siguen llegando. La señora María Teresa llegó a las 3:45 de la tarde, después de recorrer 3 hospitales donde ya no había lugar. Y al igual que todos, tiene que esperar su turno. No hay preferencias. Hasta ahorita no le han dicho nada. De hecho, nosotros acabamos de llegar con el estudio. Ya se lo pasamos a mi hermana porque mi hermana es la que está allá adentro. Y no le han dicho nada. Ahí está sentada. Tiene 1 hora sentada ahí mi mamá. Porque vamos a pedirle transparencia a Face, al Twitter, que informen sobre quiénes son sus clientes, quiénes les compran. En otros países tienen que informar, porque en México no. Y resulta que México es de los países en donde más se trafica con lo de los bots. Entonces estamos preparando una exposición para que el pueblo de México tenga la información, porque bots, ¿qué es? Es un robot, sí, pero ¿cómo actúa? ¿Cómo funciona? ¿Cómo opera esa red? ¿Quién la maneja? ¿Cuánto pagan? ¿Cuánto cuesta? O sea, toda la información. Si se paga, si es gratis, cuál es la característica que tienen, ¿no?, los que se dedican